Espíritu Santo sobre nosotros. Y fíjese cómo habla Juan acá. Él dice: yo estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu cuando pasó esto, esto y esto. Fíjese cómo habla esta frase como si fuera algo muy normal para él, como si fuera que todos los que leían su carta podían entender ese lenguaje, como si fuera algo normal. Dice: estaba yo en el Espíritu cuando vi, cuando oí. Se ve que la iglesia primitiva en ese tiempo entendía este lenguaje, sabía lo que era estar en el Espíritu. Luego nosotros sabemos por la historia que la iglesia cristiana cayó en varios periodos de oscuridad, y debido a las tinieblas, la iglesia cristiana perdió esa habilidad de moverse en el Espíritu. Juan acá se encuentra en un estado tan sensible, tan alerta en su espíritu, que él podía oír y podía escuchar todo lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Dice: yo oí una voz como de trompeta y me volví para ver. Él podía ver, podía oír, se movía en ese mundo espiritual. Y hoy en día hay muchos hijos de Dios que no saben lo que es estar en el Espíritu. Y yo veo, y esto es lo que yo hablaba con el Señor, la necesidad que tenemos de conocer más profundamente la persona del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque lo que hoy tenemos del Espíritu Santo en nuestras vidas está muy lejos de ser lo que Jesús esperaba que fuera la llenura en nuestras vidas. Y Jesús pagó un precio muy alto para que nosotros pudiéramos movernos en esa potencia del Espíritu Santo, y no nos estamos moviendo en esa potencia. Por ahí vemos en la iglesia a personas que hablan en lengua y decimos: recibió la llenura del Espíritu Santo. Y hablar en lenguas es una forma en que el Espíritu Santo se manifiesta, es una forma de expresarse, pero no implica necesariamente la llenura del Espíritu Santo, no es ni siquiera el 10% de su llenura. Y una consecuencia de estar llenos del Espíritu Santo es que toda persona llena del Espíritu Santo es guiada por el Espíritu de Dios. Venga conmigo en Romanos 8, del 12 al 16. Romanos 8. Desde el 12 vamos a ver. ¿Lo tiene? Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, una consecuencia de estar llenos del Espíritu de Dios es que la voz del Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos instruye. Y muchos de nosotros, como hijos de Dios, a veces no sabemos reconocer la voz de Dios en nuestras vidas. A veces no sabemos diferenciar la voz de Dios de nuestro propio yo, de la voz de nuestra mente. Yo les pregunto: ¿cuántos de acá pueden escuchar con toda claridad la voz del diablo? ¿Cuántos pueden escuchar? ¿Cuántos saben diferenciar? ¿Cuántos pueden escuchar la voz del temor? ¿Cuántos? Levanten sus manos. ¿Cuántos pueden escuchar? ¿Cuántos pueden escuchar la voz de la ira? La voz de la enfermedad. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos pueden escuchar la voz de Satanás? Fíjense cuántos pueden escuchar la voz de Satanás. Ahora yo pregunto: ¿será un diseño de Dios? ¿Será un diseño de Dios que todos podamos escuchar tan nítidamente la voz del diablo
y muy pocos pueden escuchar la voz de Dios? ¿Será un diseño del Altísimo que sus hijos puedan escuchar con toda claridad la voz de su enemigo, pero no pueden escuchar la voz de su Dios? ¿Será? Si usted puede escuchar la voz del diablo con claridad, el diseño de Dios es que usted escuche con mucha más claridad la voz de Dios. Ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que todos sus hijos sean guiados por su Espíritu. Y que usted cada día esté más lleno del Espíritu para que lo que abunde en usted sea la voz de Dios guiándole. Porque una consecuencia de estar lleno es que su voz va a abundar en él. Y una vida en el Espíritu, el estar en el Espíritu, el estar en el Espíritu, es un estado del ser, es un estar constante en comunicación con Dios, pero también en comunicación con el mundo espiritual. Usted y yo somos espíritu. Usted no tiene un espíritu. Usted es un espíritu. Es muy diferente. Es diferente que yo diga yo tengo un espíritu, porque si yo digo yo tengo un espíritu, estoy afirmando que yo soy físico, yo soy una persona física y que en alguna parte de mí hay un espíritu. Sin embargo, es todo lo contrario. Yo soy un espíritu, mi esencia es espíritu, que temporalmente habito en este cuerpo físico. Entonces, usted es espíritu y fue creado por Dios para moverse en dos dimensiones. Fue creado bidimensional, para moverse en dos dimensiones. En la dimensión natural, física, y en la dimensión espiritual e invisible. Dios lo creó a usted así, para que se moviera en esas dos dimensiones. Y todo espíritu fue creado con la habilidad, con la capacidad de ver, de oír y de moverse en el mundo espiritual. Jesús se movía en las dos dimensiones. Él vivió en la plenitud del Espíritu. Él se movía en las dos dimensiones. Por eso para Jesús era muy importante irse a hablar en el Espíritu. Por eso Jesús decía, nada de lo que yo hago, lo hago primero si no lo veo hacer al Padre. Lo que veo hacer al Padre, eso hago yo. Yo no hablo de mi propia cuenta, sino todo lo que oigo decir al Padre. Él veía lo que el Padre hacía, bajaba ese diseño, lo establecía en la tierra, lo manifestaba en la tierra. El Padre decía algo, Él hablaba lo que el Padre decía. Él escuchaba, Él veía el mundo espiritual y se movía en las dos dimensiones, y en esto radicaba su gran poder, en la habilidad de moverse en las dos dimensiones. Porque si yo puedo ver lo que Dios está haciendo, si yo puedo oír lo que Dios está diciendo, entonces yo puedo tomar ese diseño, bajarlo y hacer que se manifieste en la tierra. Eso es lo que dice el Padre nuestro: hágase tu voluntad como se hace en el cielo, hágase en la tierra. Lo que se está haciendo en el cielo, hágase en la tierra. Pero para poder bajar ese diseño, yo tengo que poder ver, yo tengo que poder oír lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Y la habilidad de moverme en el mundo espiritual se adquiere experimentándola. Porque el reino de Dios es una experiencia viva, no es teología. De nada a mí me sirve saber intelectualmente todas las grandes experiencias que tuvieron los grandes hombres de Dios, como Moisés hablaba cara a cara con Dios, como Pablo fue arrebatado al cielo, como Daniel vio al anciano de día. De nada me sirve a mí saber todas esas historias y todas esas experiencias si yo no las puedo vivir, si no es parte de mi realidad. Dice, y esto es lo que Dios me ha estado hablando en este tiempo. Dios me estaba diciendo que deje de pensar como un ser terrenal, sino que comience a pensar como un ser celestial. Porque dice la palabra de Dios que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos adquiridos? Para anunciar las virtudes, para manifestar el reino de Dios en la tierra, para que la justicia de Dios sea manifestada en donde sea que vos te muevas.
Y entrar en las dimensiones del Espíritu es entrar a conocer las profundidades de su grandeza. Porque usted fue llamado a grandeza. Grandeza fue llamado. Usted fue llamado para grandeza. Dice la palabra del Señor, de lo menospreciado, de lo vil de este mundo, llamó Dios. ¿Para qué? Para que siga siendo lo menospreciado y lo vil. Llamó para que en nuestra debilidad la gloria de Dios, su grandeza, se manifieste en la tierra. Y Dios me hablaba fuertemente en este tiempo de dejar de lado la actitud de espera. Estoy esperando que otros hagan. Estoy esperando que Dios haga algo, que suceda algo, que Dios mande el avivamiento, que Dios haga algo. Estoy esperando. Le decía, no, la grandeza no funciona así. La grandeza baja del trono de Dios y se manifiesta cuando yo comienzo a hacer que las cosas sean hechas. Yo soy la que tengo que comenzar a hacer que las cosas